Agradezco la invitación al comité organizador de este congreso. Yo soy el doctor Pedro Enoc Nájera Rebolledo. Soy médico radiólogo adscrito al área de ultrasonido del Hospital de Especialidades del Centro Médico Siglo XXI. En esta ocasión platicaremos acerca de la evaluación integral del embarazo, específicamente sobre el ultrasonido del primer trimestre. Algunas veces se le llama estructural del primer trimestre o de marcadores morfológicos, marcadores genéticos. La importancia de la evaluación de este estudio es saber identificar principalmente la vitalidad de este producto, saber cuándo se tiene que hacer y las características que debe tener cada producto en diferentes etapas que vamos a evaluar. La evaluación ecográfica de rutina está establecida en la mayoría de los casos a partir del segundo trimestre, que es en la semana 20. Pero, dadas las actualizaciones a los equipos y a los estudios rutinarios que se llegan a solicitar continuamente, cada vez nos llegan personas embarazadas de temprana edad. ¿Cuándo lo podemos evaluar? A partir de la semana 4. Entonces, dentro de las indicaciones y objetivos que tiene la evaluación ecográfica del primer trimestre, está la confirmación del embarazo, la localización de dónde está este embarazo, que tiene que ser intrauterina del saco gestacional, la confirmación de la vitalidad o la actividad cardíaca que va a tener este producto, determinar si es un solo bebé o múltiples bebés, valorar y asignar edad gestacional, así como la evaluación del saco y el embrión normal antes de la semana 10 y la evaluación anatómica después de la semana 11. Por consenso, el estudio de los embarazos tempranos será vía transvaginal. Esta nos va a ayudar a evaluar el producto, dado que en las primeras 3 a 4 semanas van a ocurrir cambios significativos. Estos hallazgos van a ir principalmente enfocados en búsqueda del saco gestacional, saco vitalino, el apnios, el embrión y si este embrión tiene o no actividad cardíaca. El saco gestacional va a ser la primera evidencia ecográfica del embarazo. El saco vitalino lo podemos observar a partir de la semana 5 hasta la semana 5 con 5 días de gestación. El apnios, a partir de la semana 6 es cuando empezaremos a observarlo. Y el embrión también a partir de la semana 6, que irá muy relacionado con el apnios. La actividad cardíaca la podemos observar a partir de este momento, en algunas ocasiones, dependiendo de los equipos que vamos a utilizar, hasta la semana 6 con 5 días. El saco gestacional. Esta va a ser la primera evidencia ecográfica del embarazo, como ya hemos mencionado, y será visualizado en la semana 4 a la semana 4 a 5 días. Será localizado paracéntrico dentro de la decidua. A esto le llaman en algunas ocasiones el signo del saco intradeciduo. El crecimiento aproximadamente será de 1 milímetro por día y será fácilmente visible a partir de 2 milímetros a 4 milímetros, dependiendo de las características que tiene el equipo con el que contaremos. Un diámetro medio mayor a 2.5 milímetros sin embrión es diagnóstico de un embarazo fallido y un embarazo medio de 16 a 24 milímetros sin embrión se considera sospechoso. Las características que veremos será de una imagen dentro de la decidua o dentro de la cavidad endometrial más ecogénica en sus bordes y del interior anecoico. La principal característica que tendrá que el saco vitalino que veremos es ecogénico con un contenido anecoico. Será algunas veces la principal hallazgo que veremos en esto. Como en esta imagen, hay ocasiones que no podemos ver de forma adecuada el saco vitalino ni mucho menos el embrión. El saco vitalino, como comentamos, será observable a partir de la semana 5 con 5 días de gestación. En promedio, este tendrá 2 milímetros que será alcanzado a las 6 semanas y irá aumentando a partir de 0.9 milímetros por día hasta alcanzar 6 milímetros en la semana 12. Las características, como ya hemos comentado, es dentro de un saco gestacional. Veremos otra imagen redondeada con bordes hiperecogénicos bien delimitada. El interior será anecoico. Ya en algunas reconstrucciones ya con equipos de alta resolución y con
transductores endocavitarios volumétricos, podemos incluso hacer reconstrucciones tridimensionales donde vamos a observar las características redonditas del saco vitelino y en algunas ocasiones con el embrión. Que también debemos recordar que un saco vitelino con un diámetro menor a 3 milímetros entre la semana 6 a 10 o mayor a 7 milímetros antes de la semana 9 son sospechosos de un embarazo anormal. Son importantes estas características porque en personas que llegan a nuestro consultorio en busca de un ultrasonido temprano, es importante determinar esto. En pacientes donde tenemos la sospecha, siempre es importante recordarle a la paciente que podemos evaluarlo posterior a 2 semanas después de ese inicio del embarazo para poder confirmar y no dar un diagnóstico erróneo. El amnios. El saco amniótico se va a desarrollar como una estructura ecogénica delgada alrededor del embrión. Es muy pequeñito, es muy difícil incluso a veces de observar y va a depender también de la habilidad que tengamos para desdoblar estas imágenes. Se va a observar después de la aparición del saco vitelino y va a darse después a partir de la semana 5 con 6 días. Va a guardar una estrechez de relación con el embrión entre la semana 6 a la semana 10. También justo con el amnios veremos el embrión y eso lo vamos a visualizar a partir de la semana 5 con un engrosamiento focal adyacente al saco vitelino. A este signo se le conoce o se le conocía habitualmente como el signo del anillo de compromiso de diamantes, donde el diamante será el embrioncito que veremos. Y ese es el principal hallazgo a partir de la semana 5, cuando podemos determinar que este embarazo está con un embrioncito presente. Con las reconstrucciones tridimensionales podemos ver el saco vitelino y el embrioncito que tiene forma de granito de arroz en estas etapas. La primera actividad cardíaca deberá ser vista entre la semana 6 a 6.5. La podemos lograr visualizar cuando el embrión llega a tener tamaño entre 2 a 3 milímetros. Sin embargo, la actividad cardíaca se verá constante a partir de la semana 5. A partir de los 5 milímetros a 5 a 7 milímetros. El ritmo cardíaco va a aumentar rápidamente en la gestación, será en promedio menos de las 6 semanas, entre 100 a 115 latidos por minuto. A partir de la semana 8, 145 a 170 y a partir de la semana 9, 137 a 144 en promedio. Y observaremos los cambios que tendrá el embrioncito en estas semanas, que es muy importante evaluar y saber diferenciar entre cada etapa que vamos a recibir a nuestra paciente. Estas son reconstrucciones de semana 5, semana 7 y semana 8. El crecimiento será en promedio de 1 milímetro de longitud por día. La longitud craneocaudal y la forma en que debemos reportarla será en milímetros y será la distancia más larga que tenga del extremo craneal al extremo caudal del cuerpo. Siempre debemos tratar de tener la imagen longitudinal en lo más posible. Una medida mayor a 7 milímetros en la longitud craneocaudal sin actividad cardíaca nos ayudará a diagnosticar un embarazo fallido. Las apariencias o cómo lo vamos a ver irá cambiando constantemente desde la semana 6 hasta la semana 12, donde la semana 6 veremos un pequeño embrioncito, será visto como un cilindro delgado sin ninguna parte discernible y eso se le conoce como el grano de arroz. A partir de la semana 8 veremos ya la curvatura del cuerpo, donde empezaremos a delimitar la cabeza del resto del cuerpo, el pecho, el abdomen y las extremidades, y veremos, y se le conoce en algunos casos como ositos de gomita. A partir de la semana 11 es cuando ya podemos determinar la anatomía completa de estos productos. Entonces, en esta semana es importante reconocer que cuando nos piden un ultrasonido con los marcadores genéticos o marcadores cromosómicos o ultrasonido estructural, el periodo que tenemos para evaluar este producto será entre la semana 11 a la semana 13.6. ¿Por qué? Porque todas las anomalías cromosómicas mayores se van a asociar a un aumento de la translucencia nucal y estas semanas van a ser cruciales para poderlo determinar. En estas semanas
la recomendación es porque en semanas antes de la semana 11 no podemos valorar acrania, por ejemplo, o anencefalia, debido a que la osificación del cráneo no está dada aquí. Las 4 cámaras cardíacas y los grandes vasos se van a visualizar a partir de la semana 10 para poder hacer diagnóstico de cardiopatías. Y en la cuestión de la herniación fisiológica la veremos entre la semana 8 o 10, lo cual no podemos hacer diagnóstico de onfalocele o gastrosquisis. La vejiga fetal solo podemos observar a partir de las 10 semanas en un 50%, en la semana 11 hasta un 80%, y ya hasta la semana 12 es cuando lo observaremos en un 100% de nuestros productos. Adyacente a esto, cuando nosotros tenemos datos positivos, necesitamos tener un test diagnóstico. Esto es la biopsia de vellosidades coriónicas. Entonces, si nosotros queremos hacer un confirmatorio antes de la semana 11, el riesgo que ponemos al producto es que si se realiza una biopsia en estas etapas, podemos realizarle una amputación de miembros. Por eso es importante realizarlo a partir de semana 11 a la 13.6. El límite superior de 13.6 está dado debido a que en algunas ocasiones estos productos llegan a tener malformaciones que son incompatibles con la vida. Entonces, la oportunidad que se le da de elección a las madres de terminar el embarazo es importante darlo antes de llegar al segundo trimestre. También la incidencia del aumento de la translucencia nucal, que es uno de los principales datos que nos va a aportar este estudio, va a disminuir a partir de la semana 13. Por eso es importante que se determine en estas semanas. La longitud craneocaudal debe estar entre 45 a 84 milímetros como promedio. Los criterios para poder determinar la longitud craneocaudal será en un eje sagital completamente donde podamos observar el bebé completo en toda la pantalla, debe estar en posición neutra. Eso quiere decir que tiene que tener líquido entre la barbilla y el pecho del bebé, totalmente en una actitud neutra, ni flexionado ni hiperextendido. Los bordes deben estar completamente libres, como el borde del cráneo y las nalgas. Y los calipers deben estar bien posicionados en los extremos de esto. ¿Qué marcadores genéticos vamos a observar? Los principales es la translucencia nucal, el hueso nasal y el maxilar. Principalmente la translucencia nucal la vamos a observar en trisomías como la 21, 18 y 13. En estos casos, cuando tenemos una trisomía de 21, 18, 13, va a estar promediado mayor a 2.5. Es donde observaremos ya hallazgos positivos. El hueso nasal se observará en los niños que no tengan trisomías. Sin embargo, los pacientes que tienen trisomía 21 no se va a observar en un 60 al 70%, en trisomía 18 hasta un 55% y en trisomía 13 hasta un 30%. Tampoco es un diagnóstico tajante si el bebé no lo podemos observar el huesito nasal, no podemos hablar directamente que se trata de una trisomía. Por eso es importante conocer los porcentajes en lo que vamos a encontrar en este tipo de casos. Y el maxilar, superior lo vamos a observar. El maxilar superior e inferior tienen un hueso maxilar pequeño en un 25% de los casos. Entonces, no es concluyente si observamos uno de estos marcadores, por así decirlo. La edad gestacional la vamos a establecer sumado a la longitud craneocaudal con el saco gestacional y el diámetro parietal a partir de la semana 12. En los marcadores genéticos, a partir de la semana 11 a 13.6, también tiene que estar de acuerdo con las medidas de 45 y menor a 84 milímetros, como lo habíamos comentado, y es muy importante porque si se sobrepasa de eso, estos marcadores y esas medidas las vamos a tener que trasladar a una calculadora de riesgo, donde si nos pasamos o si es inferior a 45 o mayor a 84, no nos va a permitir sacar el riesgo de este bebé. ¿Cómo se hace la evaluación? La evaluación se hace vía anatómica y la vamos a ir como un checklist o de forma protocolaria, observando desde la cabeza, la cara, el cuello, columna, tórax, corazón,
abdomen, pared abdominal, extremidades y placenta. En cada uno de estos cortes iremos analizando si está presente o no ciertas estructuras que nos ayudarán a evaluar a este producto. Empezaremos desde la cabeza, donde la importancia de esto es evaluar la ossificación continua del huesito del cráneo, la línea media, lo cual nos proporcionará una simetría de los plexos coroides. Son los principales hallazgos que observaremos a partir de esta etapa. Es importante hacer la evaluación para posicionarnos en un corte transversal completamente, donde podamos observar la ossificación completa y descartar posibles malformaciones a nivel craneal. La cara, vamos a observarla en plano sagital y coronal. En plano sagital podemos observar el perfil de este bebé, donde observaremos el huesito frontal, el hueso nasal, el maxilar superior, maxilar inferior. El perfil anatómico normal, donde observaremos la mandíbula, y en un corte coronal observaremos los ojos y con su órbita y los cristalinos que en algunos casos ya podemos observarlos. También así el labio superior que se observa intacto. En el cuello, aquí analizaremos la apariencia y aquí empezaremos a analizar nuestro primer marcador, que es el grosor de la translucencia nucal. En este punto quiero recalcar que la translucencia nucal es un parámetro que nos va a ayudar a indicar de los hallazgos positivos para trisomías, como lo habíamos comentado, y se considera normal en promedio hasta menor a 2.5, siguiendo la normativa de la Fetal Medicine Foundation. Entonces, para observar este marcador, es importante recalcar que debemos tener parámetros de calidad donde observaremos principalmente la cabecita del bebé en toda nuestra pantalla. Debemos ver el hueso nasal y espacio entre la mandíbula y el mentón para poder tener una medida adecuada de lo que es el perfil y la translucencia nucal. Los calipers deben estar ubicados completamente bien en los bordes, tanto interno, anterior, interno, posterior. Entonces, teniendo esos parámetros, nosotros utilizaremos una calculadora de riesgo que está establecida dentro de la Fetal Medicine Foundation. Aquí deberemos contar también y le sumaremos, para tener un estudio más preciso, la PAP y la hormona gonadotropina coriónica. También le agregaremos los datos de la paciente, como son la edad de nacimiento, su origen, si tiene anteriormente algún feto con trisomías, y los parámetros que nosotros ocuparemos, que ya hemos estado midiendo, es la longitud cranocaudal, la translucencia nucal y la frecuencia cardíaca. Y esto en total nos dará un riesgo que le proporcionaremos a la madre. Es importante recalcar que estos estudios por sí mismos no pueden ser de rutina. Esos estudios llegan a nuestro consultorio solicitado o referido por algún médico ginecólogo, porque los hallazgos que nos va a dar llegan a ser demasiado traumáticos para la paciente si el estudio llega a ser positivo para alguna trisomía. Entonces, a partir de ese momento, nosotros debemos tener la consejería para ese paciente. Sin embargo, no podemos proporcionarle una decisión sobre qué hacer o no sobre este producto. Siguiendo con nuestro protocolo de evaluación del primer trimestre, la evaluación de la columna la vamos a dar en longitudinal y axial, donde observaremos la piel en primera instancia y el trayecto de la columna vertebral en toda su extensión, desde el nivel cervical, torácica y lumbosacra. Esto se hace en un recorrido longitudinal y axial. Bajando, veremos el tórax, donde observaremos los pulmones simétricos, que no tengamos líquido y que no observemos masas. El diafragma, que se encuentre completamente cerrado tanto del lado izquierdo y del lado derecho.
Y en el centro observaremos el corazón, donde veremos la forma de las 4 cámaras, la angulación que debe tener el corazón y la simetría que tiene. Evaluaremos la frecuencia cardíaca y el flujo tricuspidio, que también nos ayudará como marcador para la evaluación de los marcadores cromosómicos. Los criterios que tenemos para evaluar es la evaluación de los criterios están enfocados en el tamaño que debe tener el tórax. Para que nosotros podamos observar este producto, debemos ocupar la mayoría del campo visual en toda la pantalla. Debemos obtener una imagen de 4 cámaras en apical. La ventana Doppler debe estar en promedio entre 2 milímetros a 3 milímetros y estar posicionada a nivel de la válvula tricuspidia. Eso es en el lado derecho del corazón. El ángulo de disonación debe estar en dirección al flujo con respecto al tabique interventricular y debe ser menor a 30 grados. La velocidad de barrido debe ser alta, que debe estar entre 2 a 3 centímetros para obtener una onda más ancha. Para poder evaluarla debemos hacer 3 mediciones, dado que en algunas ocasiones la válvula puede ser insuficiente en alguna de las 3 válvulas. Entonces, con 3 mediciones puede ser suficiente para poder determinar si está afectada. ¿Cuándo diremos que es normal? El patrón normal es cuando no existe una regurgitación en la sístole y la sístole tiene que ser por lo menos menor a 60 centímetros sobre segundo. Cuando observamos velocidades mayores podemos ya estar asociándolo a un fenómeno normal y a una alteración directamente de la válvula tricuspidia. ¿Y en qué productos observaremos un fallo de esta válvula tricuspidia o una regurgitación tricuspidia? Se dice que en fetos con trisomía 21 hasta en un 55% observaremos este hallazgo, trisomía 18 hasta un 30%, trisomía 13 hasta un 30%, pero en algunos productos normales lo veremos en un 1%. Entonces, diremos que la regurgitación tricuspidia irá directamente relacionada con la translucencia nucal y eso es cuando está mayor a 2.5 milímetros. El ductus venoso es otro de los parámetros que evaluaremos en el screening del primer trimestre. Entonces, ¿qué es el ductus venoso? Es un shunt primario que regula el flujo entre nutrientes entre el hígado y el corazón. Estos vasos lo podemos visualizar en un corte transversal, pero en promedio, la mayoría de las veces es mucho más fácil localizarla en un corte sagital del abdomen. Es normal desde el primer trimestre y los índices de pulsatilidad van a disminuir conforme avanza en la gestación. Esto es cuando la onda A es positiva. Los altos índices de pulsatilidad venosa y la onda A ausente o reversa nos va a indicar algún hallazgo positivo en aneuploidías, defectos cardíacos, restricción de crecimiento o síndrome de transfusión feto-fetal en productos múltiples. Los criterios para evaluación, principalmente, como hemos hablado en la evaluación del primer trimestre, debe ser entre la semana 11 a la semana 13.6 y la longitud cráneo-caudal debe estar entre 45 a 84 milímetros. El tamaño de la muestra debemos abarcar completamente el tórax y el abdomen que abarque toda nuestra pantalla y debe ser en un corte sagital medio para poder observar en la parte anterior la pared abdominal y en la parte posterior en la columna. Nuestra ventana debe ser pequeña, entre 0.5 a 1 milímetro, para evitar la contaminación de vasos adyacentes, y le debemos situar en una ventanita donde vamos a observar un fenómeno de aliasing, principalmente en algunas ocasiones. El ángulo de insonación debe ser menor a 30 grados, el filtro tiene que estar en baja frecuencia, entre unos 50 a 70 Hz, para poder permitir la visualización de la onda completa. Y la velocidad de barrido debe ser alta, entre 2 a 3 centímetros, para obtener una forma más ancha de la onda A.
Nuestra onda va a ser dada por una onda S, donde tendremos una velocidad alta, en esa es la sístole, y en la diástole observaremos una velocidad más baja, con un flujo anterogrado durante la contracción radial, que es nuestra onda A, alfa, que es la que estaremos evaluando en este ductus venoso. Cuando se considera positiva, cuando la vemos positiva, perdón, se considera normal, y si se encuentra reversa, es lo que consideramos anormal. La observaremos reversa en fetos con trisomía 21 hasta en un 65%, hasta un 55% en trisomía 18 y hasta un 13% en el 55%. Y irá directamente relacionada con un incremento de la translucencia nucal. Sin embargo, en fetos normales la observaremos hasta en un 3%. Continuando con la evaluación, en el abdomen deberemos observar la posición del estómago, que tiene que estar hacia el lado izquierdo. Empezaremos a evaluar los riñones y la vejiga. La pared abdominal que se encuentre íntegra, y veremos la inserción del cordón umbilical, tratando de descartar alguna inserción anormal o algún defecto tipo herniación. El cordón umbilical que se encuentre, que contaremos los 3 vasitos. Principalmente observaremos una división en la inserción de las dos vasos arteriales, y hacia el borde superior la vena única. Las extremidades. Las 4 extremidades tenemos que evaluarle los 3 segmentos que tiene, así como sus manos en los miembros superiores y los pies en los miembros inferiores, con su orientación normal y de tal manera la posición que guardan estos. Ya en estudios podemos observar incluso los dedos de la mano y en algunas ocasiones los dedos del pie. Con las evaluaciones tridimensionales, reconstrucciones tridimensionales, incluso nos permite representar esto que le queremos comentar al paciente de una forma más ejemplificada. La placenta, observaremos el sitio de inserción, que puede ser fúndica, anterior o posterior, el tamaño que guarda esta y la textura. Importante recalcar que en esas etapas va a existir siempre un posicionamiento donde podemos observar en múltiples ocasiones pequeños hematomitas, que puede estar relacionado a los movimientos que tienen estas placentas en este tipo de etapas. Entonces, terminando nuestro protocolo de evaluación del primer trimestre, debemos recalcar que podemos determinar ciertas enfermedades, pero también podemos decir que no podemos diagnosticar ciertas. En un 50 al 99% podemos determinar entre el gloma quístico, doble tracto de salida ventricular derecha, el corazón izquierdo que se encuentra hipoplásico, defectos septales, gastrosquisis, onfalocele o megavejiga, alguna reducción de las extremidades o polidactilia. Del 1 al 49%, espina bífida, hidrocefalia, micrognatia, displasia esquelética, Dandy Walker o partición de la aórtica. Pero lo que no podemos ver es agenesia del cuerpo calloso, hipoplasia cerebelar, doble riñón, hidronefrosis, agenesia renal o algún problema como malformación adenomatosa pulmonar, atresia duodenal o obstrucción intestinal. Por eso la importancia de realizar el estudio en el primer trimestre, porque sí podemos determinar con un alto porcentaje de detección múltiples enfermedades que pueden estar en relación a la viabilidad de este producto. Dentro del protocolo también podemos evaluar las arterias uterinas. Esto nos ayudará para determinar el riesgo que pueda tener esta paciente para presentar preeclampsia. Entonces, las arterias uterinas, en un estado no embarazada, la forma de la onda va a ser de alta resistencia, con un flujo diastólico bajo y una muesca diastólica temprana.
se dará una remodelación de esas arterias para la adecuada placentación. Esta remodelación está indicada por un cambio en la onda para convertirse de baja resistencia con un flujo diastólico continuo. Este reclutamiento del flujo sanguíneo placentario es rápido. Las muescas pueden desaparecer a la semana 13 y el flujo de baja resistencia debe establecerse a más tardar a la semana 20. ¿Cómo lo podemos realizar la medición? Puede ser de dos maneras, vía transvaginal o suprapúbica. En la vía abdominal, en el primer trimestre, se debe obtener un corte sagital del útero, donde podemos identificar el canal cervical y el orificio cervical interno. En el segundo trimestre y tercer trimestre debemos utilizar el doble color, donde los marcadores que utilizaremos será el entrecruce de las arterias ilíacas externas con la arteria uterina. Tras identificar las arterias uterinas, debemos utilizar el Doppler pulsado con un tamaño en la muestra de 2 milímetros para incluir todo el vaso. El ángulo de insolación debe estar menor a 30, con el pico sistólico que debemos obtener será de 60 para asegurarnos que estemos en una arteria uterina y no en una arteria arcuata. Debemos obtener 3 ondas consecutivas, por lo menos, donde mediremos el índice de pulsatilidad y obteniendo estas medidas, tanto del lado derecho y del lado izquierdo, sacaremos una media para poderla reflejar en nuestra calculadora de riesgo y nos permita determinar si va a tener riesgo o no esta paciente. Los percentiles, el mayor 95 entre la semana 11 a la 13, será de 2.4. Cuando obtenemos índice de pulsatilidad mayor a 2.4, podemos sospechar que esta paciente va a tener un alto riesgo de presentar preeclampsia. Con esto damos como concluido nuestro protocolo. Importante que para realizar estas mediciones debemos tener tanto el recurso tecnológico con equipos de alta resolución o de alta frecuencia para poder obtener estas imágenes y tener el entrenamiento y adiestramiento para la medición tanto de la longitud cráneo-caudal, la translucencia nucal, el ductus venoso, que nos permitirá tener un resultado de mejores posibilidades para poder darle a la paciente tener decisión si continuar sus embarazos cuando tenemos hallazgos positivos o tener la tranquilidad de que este embarazo está con un riesgo muy bajo de presentar alguna trisomía o que la madre no tendrá riesgo de preeclampsia. Muchas gracias.